Bueno, chiquillos, como siempre, un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me estoy repitiendo el plato, me tocó el viernes pasado y me toca este viernes poder estudiar juntos este capítulo 4 del libro de Daniel, que lo empezamos la semana pasada. Hoy día vamos a avanzar y todavía nos quedan 2 viernes más, pero no voy a estar yo, así que no se preocupen, van a ver otros de los chiquillos, pero nos quedan 2 viernes más porque es súper enriquecedor estudiar la palabra del Señor y ir estudiando en profundidad, porque siempre hay algo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, sin lugar a dudas. Hoy día vamos a seguir entonces y vamos a nuestra base del día de hoy es Daniel capítulo 4, versículos del 4 al 27. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos solamente 3 versículos y que estuvimos viendo el recorrido de la transformación que Dios estaba haciendo en la vida del rey Nabucodonosor? Porque es lo que vimos la semana pasada, era la introducción a la conversión del rey Nabucodonosor. Y hoy día esa era como una introducción, y ahora empieza a contar la historia Nabucodonosor de cómo fue que el Señor lo humilló y cómo fue que finalmente él reconoce la soberanía de Dios. Entonces hoy día el tema lleva por título Testigo de la soberanía de Dios. Hasta este minuto nosotros hemos visto que tanto Daniel como Nabucodonosor han sido testigos de la soberanía de Dios, desde perspectivas absolutamente diferentes, uno reconociendo efectivamente la soberanía de Dios, Daniel, y otro Nabucodonosor, que a pesar de que Dios se ha revelado de diferentes maneras a él, no reconociendo la soberanía de Dios. ¿Ya? Pero hoy día vamos a estar entonces conversando sobre los versículos del 4 al 27. La Tuquita ya adelantó algo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo sección por sección, y puse unos subtítulos ahí que vamos a ir compartiendo todos juntos. Ya, vamos a empezar con el primer apartado que lleva por título Dios siempre presente, y está basado en Daniel capítulo 4, versículos del 4 al 9. Lo voy a leer, si tienen sus Biblias lo pueden leer, o si no ven ahí en la pantalla, la letra no está muy grande, pero se logra ver. Yo por lo menos lo logro ver. Y dice así, Daniel capítulo 4, versículos del 4 al 9. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Esto que nosotros vamos a empezar a ver acá ocurre más o menos, chiquillos, en la segunda mitad del reinado de Nabucodonosor, más o menos, ¿ya? Cuando había ya iniciado como la segunda mitad de su reinado. Babilonia, como lo hemos dicho también en ocasiones anteriores, ya estaba en su máximo esplendor. Nabucodonosor gozaba de una gran prosperidad. Como dice ahí, él estaba súper tranquilo en su casa. Bueno, en realidad era un palacio, ¿no es cierto?, tremendo. Estaba tranquilo, seguramente libre de todo afán. Era la edad dorada del imperio de Babilonia. Pero hubo algo, dice ahí la palabra, ¿no es cierto?, que trastornó a Nabucodonosor en medio de esta paz o de esta abundancia que él estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué fue lo que lo turbó? Y ahí dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces el rey estaba turbado, estaba con temor. Externamente para él todo era paz, quietud en Babilonia en ese momento, pero
En el interior del rey se había levantado una tormenta. El hombre más poderoso del mundo hasta ese momento, ¿no es cierto?, el más famoso, el que tenía más propiedades, el más rico, ¿no es cierto?, ahora estaba siendo atormentado. Tenía miedo, tenía terror, tenía espanto a causa de un sueño, ¿ya? Recordemos, porque hoy día también vamos a estar recordando, que no era el primer sueño que tenía el rey Nabucodonosor. Ya había tenido un sueño, que lo podemos ver en el capítulo 2, ¿ya? Y aprovecho de invitarlos, si ustedes no han visto o no han escuchado los capítulos anteriores, están en el YouTube de Jóvenes Adultos, así que pueden ir a verlos, ¿ya? Entonces el rey, ¿qué es lo que hizo? El rey mandó a que vinieran delante de él, ahí en Babilonia, ¿no es cierto?, los sabios de Babilonia, ¿ya? Los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos para que le interpretaran el sueño, porque él estaba absolutamente abrumado con esto. Sin embargo, como ahí también dice, no pudieron hacerlo. Y esto ya había sucedido en el sueño anterior, si ustedes recuerdan. Pero él mandó a llamar a los magos, a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos, pero sin embargo no pudieron revelarle o interpretarle el sueño, ¿ya? Entonces, en esta altura, en el capítulo 4, que es el último capítulo donde aparece Nabucodonosor, ya hemos pasado 3 capítulos anteriores, a esta altura, aunque Dios se había revelado a Nabucodonosor ya en varias oportunidades, se seguía viendo la lucha entre este Nabucodonosor que nos representa a nosotros como a la humanidad, la lucha con Dios, con el Dios soberano, ¿ya? Porfiadamente, no sé si está bien dicha esa palabra, pero estaba nuevamente Nabucodonosor confiando, ¿no es cierto?, en sus deidades y en el poder humano y en sus divinidades. Como dice por ahí la canción, y me acuerdo aquí del Pablito, él va a entender por qué, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿ya? Se tropezó de nuevo con la misma piedra, estaba haciendo lo mismo que había hecho antes, Nabucodonosor. Pero dice acá también que todo cambió cuando llegó Daniel, al que el rey llamaba Belsasar, que era un nombre de uno de los dioses principales de Nabucodonosor, de las deidades babilónicas. Nabucodonosor, yo creo que difícilmente iba a olvidar lo que Daniel había hecho con la interpretación del sueño anterior, ¿ya? Entonces, cuando aparece Daniel, porque no dice ahí que lo mandó a llamar, sino que aparece Daniel, él como que en alguna medida como que se alegra porque sabe y reconoce en alguna medida que Daniel iba a poder ayudarle a interpretar el sueño que lo estaba atormentando. De hecho, dice ahí que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Esto de que haya dicho que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos era como una forma que Nabucodonosor tenía de reconocer que Daniel tenía un dios que era diferente a los dioses o divinidades que Nabucodonosor tenía ahí en Babilonia. Pero obviamente tenemos que recordar que Nabucodonosor era politeísta, tenía muchos dioses, entonces no tenemos idea a qué dioses santos se estaba refiriendo, pero sí sabemos que él ya tenía un previo conocimiento y sabía que había una diferencia entre el dios de Daniel y sus dioses, ¿ya? Entonces Nabucodonosor tenía clara esta diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de esta parte, de este apartado. Vamos a ver, en el capítulo 2, lo que pasó en el capítulo 2 y lo que está pasando en el capítulo 4. En el capítulo 2, Nabucodonosor soñó y se perturbó en su espíritu. Ustedes después lo pueden ir a leer. En el capítulo 4, ¿qué pasó? Soñó y se espantó y se turbó. Le pasó lo mismo. En el capítulo 2, Nabucodonosor llamó a los magos, a los astrólogos y a los encantadores y a los caldeos para que él interpretaran el sueño, pero no lo pudieron interpretar. En el capítulo 4 llamó a magos, astrólogos, encantadores y caldeos y no pudieron interpretar el sueño. Sin embargo, en ambos capítulos, en el 2 y en el 4, como al inicio de este reinado del rey Nabucodonosor, y ahora que ya estaba en más de la mitad de su reinado, Dios estaba presente y se estaba revelando a Nabucodonosor, pero él insistía en no reconocer a Dios, pero Dios daba interpretación
a través de Daniel a ambos sueños, al del capítulo 2 y al del capítulo 4. ¿Y qué es lo que pasa? En el capítulo 2, Nabucodonosor reconoce a Dios superficialmente, porque hay un reconocimiento de Dios, pero superficialmente. No hay una humillación delante de Dios. Y exalta a Daniel. Y en el capítulo 4, él ha entendido que hay un espíritu de Dios es santo, es decir, él reconoce que hay una diferencia entre el Dios de Daniel y sus divinidades, pero tampoco hasta este minuto hay una humillación o un reconocimiento de Nabucodonosor sobre la soberanía de Dios, a pesar de que Dios siempre ha estado presente en la vida de Nabucodonosor. ¿Ya? Entonces sigue esta pelea entre la humanidad, porque recordemos que Nabucodonosor nos está representando a nosotros, ¿no es cierto?, versus Dios. Dios siempre presente, pero la humanidad, nosotros siempre porfiados, siempre peleando, haciendo el gallito, y Dios siempre venciendo y actuando en misericordia en nuestras vidas, para que lo tengamos siempre presente. Eso podemos extraer de Daniel capítulo 4, versículos del 4 al 9. Después, titulé la otra parte, el sueño de Nabucodonosor, y voy a leer del versículo 10 al 12 que dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Para los que tienen muy buena vista, se darán cuenta que la representación del árbol que crecía hasta el cielo, y los que tienen buena vista van a ver ahí un ave, ahí otra ave, y aquí algunos animales, ¿ya? Por si no lo ven, eso es lo que se ve ahí, ¿ya? Porque la foto está un poquitito borrosa, la representación. Bueno, Nabucodonosor entonces había visto un árbol en medio de la tierra en su sueño que le llamó mucho la atención por el tamaño, por la belleza, por el fruto que daba este árbol, y porque en este árbol se sustentaban los animales, las aves, y había refugio en este árbol para todos ellos, ¿ya? Y además le llamaba la atención porque este árbol crecía y se hacía fuerte de tal manera que su copa llegaba hasta el cielo. Eso nos dice los versículos 10 al 12. Si seguimos adelante, del 13 al 16, seguimos con el sueño que Nabucodonosor tuvo. Dice así: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. En eso siguió el sueño de Nabucodonosor, que se lo estaba contando, ¿no es cierto?, a Daniel. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nabucodonosor ve en su sueño a un vigilante y a un santo que descendía del cielo, que de acuerdo a varios comentaristas y que yo estuve leyendo, ¿no es cierto?, se entiende que sería un ángel que desciende del cielo, ¿ya? Y este ángel clamaba fuertemente, como leímos recién, que el árbol tenía que ser derribado. Este árbol gigantesco que estaba llegando su copa al cielo, ¿no es cierto?, tenía que ser derribado, las ramas cortadas, las hojas arrancadas, el fruto esparcido, se tenían que ir los animales que tenían alimento y cobijo en el árbol, se tenían que dispersar las aves, ¿ya? Este árbol iba a ser destruido, pero no iba a ser destruido completamente. Y ahí les dejo una imagen de lo que hace referencia, porque dice que la cepa de sus raíces, y la cepa de sus raíces es la parte del tronco, la última parte del tronco que está dentro de la tierra junto a las raíces. Entonces el dibujito que ustedes ven ahí es la cepa, ¿no es cierto? A eso se le llama cepa.
esa parte no debía ser cortada, había que dejarla, pero había que asegurarla en la tierra con atadura de hierro y de bronce. O sea, el árbol iba a ser derribado, pero iba a quedar un pedacito de árbol en la tierra junto a las raíces, pero que iba a estar atado con hierro y con bronce para que no creciera. Es importante recalcar acá, chiquillos, o más bien, más que recalcar, indicar que en la Biblia, en algunos pasajes, se ve que los árboles eran usados para señalar los imperios de los hombres, ¿ya? Así que era obvio que este sueño estaba relacionado con un imperio y que algo le iba a pasar a este imperio y que claramente era el imperio de Babilonia. Y eso Nabucodonosor sabía, o sea, sabía que este árbol representaba los imperios, entonces yo creo que él inteligentemente sabía que alguna representación había de Babilonia y de él en este árbol, ¿ya? Y Dios iba a dictar sentencia contra esta nación y contra el reinado de Nabucodonosor. Por lo tanto, toda la gloria, todo el esplendor iban a ser echados por tierra. Eso era lo que estaba soñando Nabucodonosor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque así lo había decretado Dios. Una de las cosas que Daniel había dicho anteriormente, también para recordar, era que la posición que Nabucodonosor había alcanzado no había sido dada o obtenida por Nabucodonosor, sino que Dios en su soberanía había puesto a Nabucodonosor como rey y le había dado todo dominio y toda potestad. Y Dios lo había hecho, y eso nosotros lo vemos en los capítulos anteriores de Daniel, ¿ya? Pero claramente Nabucodonosor no lo consideraba así, aunque Dios se lo había hecho saber a través de Daniel. Luego el sueño en esta parte cambia, hay un cambio acá de este árbol que se estaba hablando, ¿no es cierto? Y este árbol pasa raudamente a convertirse o a llamarse como un hombre al que le es dado un corazón de bestia, ¿ya? Y como tal se comportaba o se iba a comportar viviendo con las otras bestias que iban a estar ahí, mojándose con el rocío del cielo y comiendo la hierba de la tierra. ¿Y cuánto tiempo iba a durar este hombre que se iba a transformar en bestia? ¿Cuánto tiempo iba a durar? Dice ahí al final que iban a pasar 7 tiempos. Uno se puede poner a estudiar y algunos dicen 7 tiempos podría referirse a 7 años. Otros dicen que 7 tiempos puede referirse a 7 tiempos como el 7 es el número en la Biblia como de la perfección, que iba a ser un tiempo perfecto, pero que no estaba determinado en años. Independiente de lo que fuera, iba a ser un tiempo y un tiempo determinado por Dios, perfecto para este hombre que iba a estar transformado en bestia. 7 tiempos. Tómelo como un año, tómelo como otro tiempo, chiquillos. Lo importante es que era un tiempo perfecto dado por Dios para esta transformación, ¿ya? Ahí dice, su corazón era de hombre, sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Después, en los versículos 17 y 18, dice, seguimos con el sueño, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque muere en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué nos puede llamar la atención? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Habla de la sentencia y de la resolución. Hay una sentencia y una resolución, y no sé si hay algún leguleyo por ahí, pero cuando se dicta una sentencia, la sentencia se dicta, ¿no es cierto? Y es así, y así se establece, y cuando hay una resolución se tiene que cumplir. Por lo menos en mi trabajo, cuando a mí me dicen, está dado por resolución, yo tengo que cumplirlo, y aunque yo no quiera, me dicen, pero la resolución lo dice. Oh, ok, entonces hay que asumirlo. Y Dios estaba dando una sentencia y dictando una resolución. ¿Y cuál era? El propósito de este sueño, y aparece ahí en estos versículos, el propósito del sueño era por 3 razones específicas.
muy claras para que Nabucodonosor comprendiera quién era el Dios Altísimo. Estos son los tres propósitos que aparecen ahí en el versículo 17. Para que todo el mundo sepa que el Altísimo, que es Dios, ¿no es cierto?, gobierna sobre el reino de los hombres. Para que todo el mundo sepa que el Altísimo le da el reino a los hombres a quien Él quiere. Y para que todo el mundo sepa que el Altísimo pone sobre el trono de los hombres al más humilde. Al más humilde. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? ¿Qué nos dice esta sentencia y esta resolución? Que todo esto que iba a pasar, toda esta humillación que iba a pasar este hombre, ¿no es cierto?, era para que todo el mundo, para que tanto este hombre y todo el mundo reconociera la soberanía de Dios frente a todos los reinos, la soberanía de Dios frente a todos los pueblos, frente a todos los hombres, y que Dios, así como estableció a Nabucodonosor en el reinado de Babilonia, Él pone a quien quiere a gobernar, y que además pone al humilde a gobernar, en este caso. ¿Y qué es lo que estaba buscando Dios en esto? La humillación de Nabucodonosor, que hasta ese minuto todavía no lo entendía. Entonces, vamos a recordar los otros capítulos, porque recordemos que acá, este es el último capítulo donde Nabucodonosor aparece, donde está esta pelea o esta lucha entre la humanidad, ¿no es cierto?, el hombre caído y Dios representado por Nabucodonosor, que nos representa tan bien en la lucha que nosotros tenemos con Dios cuando queremos hacer nuestras propias cosas, cuando no somos capaces de reconocer que Dios es soberano sobre nuestras vidas, sobre los pueblos, sobre todo. En el capítulo 1 dice que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Entonces él se engrandeció porque sitió Jerusalén. Pero sitió Jerusalén y se llevó cautivo, ¿no es cierto?, al pueblo, lo sitió porque Dios se lo permitió, dice el capítulo 1 de Daniel. En el capítulo 2 vimos que él estaba reinando, pero Dios le dice, tú estás reinando porque yo te he dado el reino, el poder y la fuerza. No era porque Nabucodonosor lo hubiese obtenido. Y en el capítulo 4, que no lo vamos a ver hoy día, pero viene más adelante, en el capítulo 4, en unos versículos que van a ver el próximo viernes, o los próximos viernes, dice Nabucodonosor, tan durazno que es igual que nosotros, dice, yo edifiqué Babilonia con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Imagínense todo el tiempo que ha pasado, todos los años que han pasado. Y ahí estaba Nabucodonosor, resistiendo a la soberanía de Dios. Nuevamente vemos la humanidad versus Dios. Pero Dios siempre, por supuesto, soberano. Dios siempre soberano. ¿Ya? Voy a tomar agüita, ya saben, en mi tacita de 500 cc. Si alguien me quiere regalar una de 600, la recibo, no tengo problema. Seguimos. Vamos a ver ahora este otro apartado que le puse una muestra de misericordia. Una muestra de misericordia, y vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 19. Dice así, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora al escuchar lo que Nabucodonosor le estaba relatando el sueño. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Mira, lo voy a leer de nuevo, chiquillos, para que pongamos mucha atención en lo que dice. Miren Daniel, miren la muestra de misericordia de Daniel, que claramente no es por él, sino porque Dios ha puesto misericordia en el corazón de Daniel. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora frente al sueño que le estaba diciendo Nabucodonosor, porque ya conocía la interpretación. Y sus pensamientos se turbaron, y el rey habló y le dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, o sea, lo que va a pasar no sea para ti, que sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel quedó absolutamente perplejo.
sus pensamientos lo turbaban y él tenía claridad absoluta del significado del sueño porque Dios estaba con él y compartía su sabiduría como lo había hecho anteriormente también, ¿ya? Ahora es súper importante detenernos acá porque Nabucodonosor, debemos recordar que había saqueado la nación de Daniel, ¿no es cierto? Se había llevado cautivo a Daniel y a sus amigos, bueno, y a más gente, ¿no es cierto?, a una tierra extraña. Había emitido un decreto que puso en peligro la vida de Daniel, cuando mandó matar a todos los sabios. Arrojó a los amigos de Daniel al horno de fuego. O sea, Nabucodonosor había hecho las de Kiko y Caco, como se dice por ahí, en contra de Daniel. Sin embargo, Daniel pudo haber albergado, ¿no es cierto?, rencor contra el rey de Babilonia, hubiese podido alegrarse al reconocer el sueño y decir, yes, por fin, yes significa sí, yes, por fin Nabucodonosor va a pagar todo el daño que ha hecho. Pudo haberlo dicho, yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando alguien nos hace algo. Entonces, es como, finalmente este perverso recibe su merecido, excelente, qué bueno, qué alegría. Daniel pudo haber dicho eso, ¿ya? Pero Daniel no hizo eso. Daniel se turbó. Daniel estuvo atónito. Daniel se preocupó. Daniel mostró misericordia e incluso dijo que lo que va a pasar le pase a tus enemigos, rey. Entonces yo pensaba en este sentimiento de misericordia y compasión por los que nos hieren a nosotros. Yo no sé cómo actuamos cuando hay una persona que nos hace daño o nos hiere. Si es que tenemos ese sentimiento de misericordia y de compasión por el que nos hace daño a nosotros, ¿ya? En la vida de un cristiano en la vida de cada uno de nosotros lo que debiera existir es misericordia frente a aquellos que nos hacen daño, frente a nuestros enemigos. El Señor nos manda en su palabra a bendecir a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos hacen daño, a orar por los que nos persiguen. No tenemos otra opción nosotros, aunque usamos otras opciones muchas veces, ¿ya? Ahora, si nosotros nos cuesta hacer eso, nos cuesta orar por nuestro enemigo, amar a nuestro enemigo, bendecir a nuestro enemigo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que ponga en nosotros esa misericordia tan grande que Él nos demuestra día a día. Un cristiano verdadero, aferrado al Señor, debe vencer en esta lucha de no querer amar al que nos ha hecho daño, ¿ya? Entonces, el Señor en Lucas 6:32 nos recuerda, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Porque hasta los pecadores se portan así. Entonces, el Señor nos habla y nos dice, ¿qué pasa con la misericordia? ¿Qué pasa con el ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo estoy amando a mi prójimo, al que me hace daño también? Ahora, Daniel claramente no tiene esa capacidad por ser Daniel, ¿no es cierto? Sino que el que le ha entregado esa capacidad ha sido, y ese carácter de misericordia en este momento, ha sido Dios directamente. Y nosotros, chiquillos, tenemos el privilegio de vivir esa misericordia en nuestras vidas día a día. El Señor renueva sus misericordias día a día en nuestras vidas. Y sobre todo, si nosotros recordamos lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, tenemos a nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo para poder seguir. Y ahí en Isaías 53, versículos del 2 al 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo respondemos nosotros a este inmenso amor de nuestro Señor? Y a esta inmensa misericordia.
que no solamente la tuvo al morir en la cruz, sino que la tiene día a día con nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros con los que nos hacen algún daño o nos han hecho algo? ¿Cómo lo hacemos? Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos actuar también y a mostrar esa misericordia que el Señor nos muestra cada día a nosotros. Y como Daniel pudo hacerlo porque estaba aferrado a su Dios y conocía a su Dios, pudo mostrar un instante de misericordia ante Nabucodonosor, a pesar de todo el daño que Nabucodonosor había hecho. El otro apartado es la interpretación del sueño. Basado en Daniel capítulo 4, versículos del 20 al 22. Dice así: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí Daniel empieza a interpretar y le dice: ese árbol que crecía inmenso, que llegaba hasta el cielo, ese árbol eres tú, rey Nabucodonosor. Daniel entonces comienza repitiendo la descripción de este grandioso árbol, ¿no es cierto? Y seguramente cuando Nabucodonosor escucha esta parte de la descripción de este grandioso árbol, seguramente se sintió orgulloso, pues, o sea, sí, pues, soy yo, me representa a mí que he crecido y que he tenido abundancia y que he hecho crecer esta nación, ¿no es cierto? Pero justamente esa actitud orgullosa y esa actitud altiva que él tenía fue lo que provocó el juicio de Dios para la vida de Nabucodonosor. ¿Saben que esta parte del árbol me recuerda a la Torre de Babel? Los que no conocen la historia de la Torre de Babel pueden ir a Génesis capítulo 11 y la pueden ver, pero la Torre de Babel era cuando los hombres, ¿no es cierto?, quisieron buscar un nombre, tener un nombre, hicieron una torre que llegara hasta al cielo para parecerse a Dios, ¿no es cierto? Pero Dios también llevó juicio delante de ellos, a este orgullo, a esta vanagloria, al querer parecerse a Dios, y llevó juicio sobre ellos, confundió las lenguas y ahí ya ninguno se podía comunicar. Eso me recordaba este árbol, la Torre de Babel, y cómo Dios en su celo de amor nos va enseñando que tenemos que reconocer que Él es el único que gobierna y que nosotros no gobernamos absolutamente nada, ¿ya? Creo que el hombre, chiquillos, como lo vimos y lo hemos estado viendo durante todo el libro de Daniel, genéricamente hablando, no está preparado para recibir gloria, ya que cuando esto ocurre con mucha facilidad nos envanecemos y nos llenamos de orgullo. Y aquí podemos hablar de muchos ejemplos, no sé, cosas cotidianas, como cuando nos felicitan en el trabajo porque lo hicimos bien, o cuando alguien nos dice: es que eres tan bueno, tienes un corazón tan bueno, y nos empezamos a enorgullecer, y nosotros sabemos que no tenemos nada bueno. O sea, ¿qué corazón bueno tenemos? Nuestro corazón es engañoso, pero en vez de reconocer que nuestro corazón es engañoso, nos enorgullecemos y nos vamos inflando y nos vamos sintiendo superiores a otro, cuando la palabra del Señor igual nos dice que nosotros tenemos que estimar al otro como superior a nosotros mismos. Entonces es importante que también reflexionemos sobre eso. Después en Daniel, los versículos del 23 al 26, dice así: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Esto es, estimado rey, le dice Daniel, esto es lo que va a pasar contigo, que te echarán entre los hombres, de entre los hombres,
y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí tenemos una imagen de cómo iba a estar Nabucodonosor si no se humillaba delante de Dios. Porque a este momento estamos viendo el sueño y estamos viendo la interpretación, lo que le iba a pasar, ¿ya? Entonces ahora llegan las malas noticias para Nabucodonosor. El vigilante y el santo que descendía, el ángel, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, daba a conocer esta sentencia que venía de Dios. ¿Y cuál era el juicio? Cortar el árbol para evitar que siguiera creciendo, ¿no es cierto? Y como el árbol representaba al rey Nabucodonosor, este rey iba a ser apartado de los hombres y iba a ser sentenciado a vivir como un animal, ¿no es cierto?, por un tiempo por 7 tiempos o 7 años, como ustedes lo quieran ver, pero un tiempo perfecto dado por Dios. Y esto iba a ser hasta que el rey pudiera reconocer que el Altísimo era el que gobernaba, que el Altísimo era el que gobernaba. Ahí en rojo ven, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y abajo dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y es tan importante para Dios que Nabucodonosor entendiera eso y que nosotros en nuestra vida cotidiana reconozcamos la soberanía y el gobierno de Dios en cada instante de nuestra vida, que no solamente lo dice en esta parte, sino que también lo repite, por ejemplo, en el versículo 17, 4:17, hasta el fin de que los vivos sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien lo hará y pone sobre él a los hombres más humildes. Y en el 4:32, hasta que sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien lo hará. Entonces la pregunta es, denme un segundo que necesito ver algo. Ya. ¿Cuántas veces el Señor nos repite a nosotros las cosas, chiquillos? ¿Cuántas veces nos dice que debemos de cambiar algunas cosas, que Él es el soberano en nuestra vida, que no somos nosotros, que tenemos que dejar de ser esos mini reyes que a veces no, somos, tomando nuestras propias decisiones, no pidiéndole al Señor que nos guíe en las decisiones que tenemos que tomar? ¿Cuántas veces el Señor nos repite las cosas? En su inmenso amor y en su inmensa misericordia, Él nos alienta día a día y nosotros vamos y luchamos con el Señor, vamos y luchamos con el Señor, pero el Señor hoy día nos dice, ya no luchen más, ustedes son mis hijos, yo los sustento, están en mi mano, yo los protejo, yo los cuido, yo gobierno, yo soy soberano, solamente descansen en mí. Eso es lo que nos pide el Señor, eso es lo que quería que Nabucodonosor también entendiera y que la humanidad entienda. Y Daniel terminó exhortando de esta manera al rey. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le da la interpretación y le dice, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de la tranquilidad con la que él estaba al inicio, pero también era una tranquilidad falsa, ¿no es cierto? La decisión que Nabucodonosor tomara determinaría cómo viviría los próximos años, y como siempre nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos van a determinar el futuro de nuestras vidas. Si tomamos las decisiones por nosotros mismos y no nos dejamos guiar por la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, obviamente que nuestro futuro no va a ser el adecuado, ¿ya? Entonces, en el fondo, Daniel lo que hace es decirle a Nabucodonosor que se arrepienta, le muestra amor y misericordia, como lo hace el Señor cada día con nosotros, ¿ya?
¿Habrá escuchado Nabucodonosor la advertencia de Dios a través del consejo de Daniel? Dios, desde el capítulo 1 de Daniel hasta ahora, cuando ya va a terminar, Nabucodonosor en este capítulo le está dando advertencias. ¿Lo habrá escuchado? Lo vamos a saber el próximo viernes. ¿Habrá entendido Nabucodonosor que Dios es soberano sobre todo? Hasta este minuto no lo ha entendido. Lo vamos a saber el próximo viernes. ¿Ya? Ya, chiquillos, para ir terminando, es importante que nosotros tengamos claro que la esencia del pecado es que nosotros nos hagamos a nosotros mismos en un montón de formas, ¿no es cierto? Creyéndonos nosotros que somos los mejores, que nuestras decisiones son las mejores, que no necesito consejo de un hermano en Cristo, que no necesito orar, que no necesito leer la palabra, ¿no es cierto? Que yo soy el centro del universo, y así nosotros nos entronizamos, nos sentamos en nuestro propio trono y sacamos a Dios del trono donde debe estar en nuestra vida, ¿ya? Entonces no dejemos que el orgullo y la soberbia nos enceguezcan, porque nuestros ojos tienen que ser capaces de ver lo obvio, no tenemos excusa. En Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23, el Señor es súper claro y dice que nadie tiene excusa porque Dios se ha revelado, ¿no es cierto? Hay una revelación y ahí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles en Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con solo ver la creación, Dios se está mostrando soberanamente, ¿no es cierto? Siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Hemos pecado contra Dios? Claramente. Pero en su amor y misericordia, Él ha diseñado un plan de salvación por medio de su Hijo, Jesucristo, quien se encarnó siendo Dios y murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros hemos hecho por la misericordia del Señor. Somos sus hijos. Pero si a lo mejor hay algunos de ustedes acá hoy día que no los puedo ver, no tengo idea que han entrado o no, que a lo mejor no ha reconocido al Señor como Señor y Salvador de su vida, es lo mejor que puedes hacer. Porque Cristo murió en la cruz por ti, por lo tanto, la invitación es que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No hay nada mejor que pueda pasar en tu vida, porque Dios es el que debe ser soberano en tu vida. Por lo tanto, chiquillos, no sigamos desafiando a Dios de salvarnos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia religión, que a veces la acomodamos, ¿no es cierto? O por nuestros propios méritos. No hagamos eso. ¿Gobierna Dios tu vida o no gobierna Dios tu vida? Esa es la pregunta con la que tenemos que quedarnos hoy. ¿Gobierna Dios tu vida o no gobierna Dios tu vida? Nuestra vida debe ser gobernada por Cristo, quien murió en la cruz por ti y por mí. Nuestras vidas, chiquillos, con esto voy a terminar, en un segundo, en un instante pueden cambiar, como lo que le va a pasar al rey Nabucodonosor, que estaba en todo su esplendor, pero por no reconocer la soberanía de Dios en su vida, en su reino, en las naciones, fue humillado. Nuestras vidas pueden cambiar en un instante. Puede pasarnos cualquier cosa, porque muchas veces nosotros vivimos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, pero nosotros no debemos vivir de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. Nosotros debemos vivir conscientes de que somos hijos del gran y eterno soberano Dios, el Altísimo que gobierna frente a todo y en todo. Entonces, si Cristo no está gobernando nuestra vida hoy, pidámosles perdón al Señor para que Él sea el que gobierne nuestra vida, en todo instante, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos, que el entronado sea Él y no nosotros. Les invito a que oremos.
Señor, te queremos dar las gracias por este tiempo, gracias porque tú nos permites poder compartir tu palabra, porque tu misericordia es tan, tan grande, tan infinita, se renueva día a día en nuestras vidas y, Señor, tu amor es tan inmenso que cada instante nos das una nueva oportunidad para poder mirarte a ti, para poder descansar en ti, para poder depender de ti en todo momento. Te queremos pedir perdón, Señor, si nosotros te hemos desafiado y hemos luchado contigo, tratando nosotros de ocupar tu lugar en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando nos creemos autosuficientes. Perdónanos, Señor, cuando hemos decidido tomar nuestras propias decisiones y no ir en oración a ti o en estudiar tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos creído autosuficientes, orgullosos, vanagloriosos y no hemos reconocido que bajo tu soberanía sí tenemos absolutamente todo. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día buscarte, a reconocer que somos un pueblo que ha sido sostenido de generación en generación por ti. Y, Señor, gracias, porque aunque a veces tienes que usar el humillarnos para poder volvernos a ti, te agradecemos, Señor, porque así nos demuestras tu amor. Ojalá que no tengas que llegar a eso y que realmente podamos, Señor, reconocerte como Señor, como Salvador de nuestra vida y que nosotros podamos hacer todos los ajustes que sean necesarios de acuerdo a lo que es tu perfecta voluntad en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos por lo que podemos aprender, por lo que hoy nos enseñas, por lo que hoy nos exhortas, Señor. Y gracias, Señor, gracias por tu soberanía, gracias, Señor, porque tú gobiernas frente a todo, frente a las naciones, has sostenido a tu pueblo, nos sostienes, Señor, y tú eres el soberano, el Altísimo, el que gobierna, el que ha gobernado y el que seguirá gobernando. Anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso, y mientras eso sucede, Señor, queremos estar ahí dispuestos a exaltar, a alabar tu nombre y estar siempre, Señor, apegados a ti, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar, todo es un reflejo de tu majestad. Los colores y aromas de cada estación, criaturas cantando su propia canción, todo exclama, no hay nada que se compare a ti, conoces cada estrella que en el cielo está, maravilloso Dios, tu gran poder indomable es, caemos ante tus pies admirados de ti, maravilloso Dios. ¿Quién le ha dicho al rayo?